Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son de su interés, de interés comunitario. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema pues que empezó siendo un problema social, se ha convertido en un conflicto e incluso ya se tradujo en hechos de sangre, en un drama familiar para una familia. Me refiero al tema del problema del agua y también del problema de las mineras canadienses que se están instalando en Chihuahua, que ha generado mucha controversia, sobre todo por las formas, procedimientos y además pues ilegalidades, voy a decirlo así, porque creo que así es, en que se han dado permiso a estas empresas para instalarse. Y para abordar este tema nos acompaña Martín Solís, él es dirigente del Barzón, organización que, como usted sabe, desde hace 4 meses, pues ha venido pugnando por la revisión y legalización de los pozos que se han abierto a veces sin permiso o en muchas ocasiones de manera anómala y ha generado un problema sobre explotación de los mantos freáticos y también, en este caso, de la instalación en la región de Energía Benito Juárez de una empresa canadiense, Max Silver, ¿verdad? Que pues se considera, al menos no se ha hecho un estudio de impacto ambiental y se teme pues que esto pueda también afectar el medio ambiente. Bienvenido, Martín. Y yo empezaba diciendo que un problema social se convirtió en conflicto y creo que esto en buena medida es porque no se atendió. Creo que es correcto, ¿no? Pues el problema siempre lo hemos tenido. El problema lo hemos tenido, no se atendió, no se ha atendido, ajá, no es de ahora. Quiero poner un poco los antecedentes. Sí, claro. Sí. Desde el mes de octubre, hace exactamente un año, iniciamos lo que fue la caravana de los indignados del campo, que de diversos puntos del estado acudimos a la capital, algunos a caballo, otros en tractor, otros a pie, en el caso de los compañeros que venían de Cuauhtémoc, de los Tarahumares. Y el tema saltó, no estaba previsto, no era parte de la temática. Sin embargo, pobladores del ejido San Lorenzo, del municipio de Buenaventura, denunciaron el tema. En los últimos años el agua escaseó, empezó a escasear, originalmente la sequía que nos ha impactado, claro. Pero ellos veían que aunque hubiera cosecha en la parte alta de la cuenca, a ellos les llegaba menos agua. Y que ellos, abajo del ejido San Lorenzo está la presa Las Lajas, y en los últimos 10 años es la que menos agua ha captado en el estado de Chihuahua. Y llovía, estamos cercanos a la cuenca que da abastecimiento a la presa que está en el municipio de Namiquipa, está cercanos al poblado de Cruces, y ellos tenían más agua siempre, mayor captación. Ahí se planteó el primer problema de que había que hacer una investigación sobre qué pasaba, por qué no llegaba el agua, qué estaba reteniendo, quién estaba utilizando de manera legal o ilegal. Y sobre todo porque el ejido San Lorenzo desde el año de 1935 tiene dotación de aguas y de tierras, para 922 hectáreas. Y un poquito de historia, el ejido San Lorenzo es uno de los primeros ejidos que se da en esa región de Buenaventura. Después de una gran lucha agraria que se da en la zona de los vestigios, digamos, de la gente que estuvo ahí con los magonistas, previo a la revolución. Y un dirigente magonista, Constantino Rodríguez. Constantino Rodríguez. Claro. Sí. Él fue el que luchó por la tierra y bueno, él logró la dotación de aguas del río del Carmen y tierras para irrigar 922 hectáreas. Y bueno, son de ejidatarios que tienen 3 hectáreas, 4 hectáreas, el que más tiene son 7 hectáreas en las márgenes del río. Esa fue la primera señal de alarma, se prendió. Sí, pues sí, esa que había ahí agua. Había agua. Permanente. Agua permanente. Entonces no. Así es. Prendió el foco rojo. Prendió el foco rojo. Se planteó en reuniones aquí, en presencia, estamos hablando del mes de octubre, en presencia de gente de la administración actual, del Congreso del Estado, de delegados federales, de Semarnat, de Conagua. Se pidió una revisión de campo, nunca se realizó. En el mes de enero que partimos a la Ciudad de México en la caravana del hambre, el problema de los efectos de la sequía, sobre todo en la Sierra Tarahumara, en la zona de riego, en la zona de temporal, se volvió a tocar el tema y fue parte de los acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Allá se dialogó con funcionarios de primer nivel de la Comisión Nacional del Agua,
el doctor Sergio Sotopriante, que es el director técnico, digamos, bueno, con él y con Felipe Arreguín, que es el director técnico de la Comisión Nacional del Agua, se planteó el tema y llegamos a algunos acuerdos, entre otros era revisar el tema de las concesiones, revisar el tema de una visita de campo, y bueno, nunca se atendió. En el mes de junio, ya desesperados, donde el agua ya no llegaba, ya no era suficiente para regar los pequeños huertos familiares en el ejido San Lorenzo y la presa vacía, donde tenía cada productor, la presa Las Lajas. También recordando, en 1957 se hace una veda sobre todo lo que es la cuenca del río El Carmen, un acuerdo presidencial donde se dice se va a vedar para construir el distrito de riego 089 El Carmen, y se construyó la presa Las Lajas para 580 usuarios, para regar hasta 10,000 hectáreas, ¿no? Ya en la década de los 80 se amplió el distrito de riego y hay infraestructura hidráulica para 10,000 hectáreas. Para 10,000. De agua de la presa. Y bueno, está en toda la zona de los pozos, que también ahí en 1954 se hicieron las primeras perforaciones de pozos profundos en esa región. Son las primeras señales. Además, estamos en dos acuíferos. Esta cuenca comprende dos acuíferos, el Flores-Magón Ahumada, la parte baja del acuífero, y la parte alta, que es el Santa Clara, el municipio de Namiquipa. Y estos dos acuíferos extraen agua del subsuelo, pero los dos tenían una veda de aguas superficiales y aguas subterráneas. Cuando empezamos a revisar el tema en el Congreso, en el mes de junio, con la Comisión del Agua del Congreso Estatal y con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, el Congreso, el Gobierno del Estado, principalmente, y una comisión de productores de la región, comisariados ejidales, pequeños propietarios, colonos de Ricardo Flores Magón, de la colonia San Isidro, en el municipio de Buenaventura, pues encontramos que el problema era mayor. No nada más la presa estaba afectada, sino también el acuífero. En 1954 nuestros abuelos se perforaron en los pozos, perforaron a 50 metros. ¿Y a qué profundidad es ahora? Hoy estamos ya en 100 metros acabándose el agua. En estos 50 años, ya cerca de 60 años de los primeros pozos, ya estamos en 100 metros. Nosotros ya estamos antes sacábamos 60 litros por segundo, hoy estamos sacando 18 o 20 litros. Esa es la afectación que traemos. Y empezamos a ver qué está pasando. No hay recarga en la presa, es natural, pero ¿qué más hay? Encontramos que aguas abajo del ejido Benito Juárez se abrieron nuevas tierras, en la zona de veda, por productores menonitas. Sí. Y entonces empezamos a hacer las primeras visitas de campo. Nos acompañaron diputados, un primer recorrido, 3 diputados del Congreso local nos han acompañado, 2 del PRI y 1 del PAN. Nos acompañó personal técnico de Conagua, de CFE, del gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Rural, y una comisión de productores. Y lo primero que encontramos, muchas obras de aprovechamiento de aguas superficiales sobre el río. Muchas, presones, tajos, represas. Muchas de ellas hechas con recursos públicos, con recursos de Zagarpa, que para atender la sequía, pero bloquearon prácticamente el flujo del agua. Y estaba en una gran superficie de maíz sembrada con sistemas de riego presurizado, pero extrayendo agua del río. En un primer recorrido de 2 días ubicamos 54 aprovechamientos. Fue lo que pudimos caminar. Muchos pozos irregulares, unos dentro de los plantíos de maíz, de los sembradíos de maíz, de manera disimulada, digamos, la línea de conducción de electricidad subterránea, los pozos a mitad del cultivo, muchos pozos al lado de carretera, otros las perforadoras perforando en una zona de veda. Y esa fue nuestra primera señal nuestras primeras señales ya en el campo de lo que estaba pasando. En la zona baja del acuífero, en la zona baja del acuífero, muchos pozos irregulares, nuevos, habilitados, grandes superficies. Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque ahí es donde está la raíz del problema del que hablamos y que ha desembocado en hechos trágicos que luego vamos a abordar. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado.
Yo, por ejemplo, ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Entonces ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. London Café, un lugar para disfrutar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Estamos hablando de un tema de verdad que es importante no solo para los productores directamente, sino en general para todos los habitantes del estado. Usted sabe que vivimos en un estado semidesértico, con poca precipitación pluvial, poca agua, con grandes extensiones de desierto directamente. Y bueno, pues esto ha llevado a regular zonas y establecer sistemas, prohibiciones, vedas, para conservar los mantos freáticos. Esta del que estamos conversando, en esta cuenca, hasta donde yo recuerdo, pues habitan, comprende varios municipios, ¿no? Es el de Namiquipa, Rivapalacio, Buenaventura y Ahumada. Y Ahumada. Y estamos hablando entonces aquí de que hay aproximadamente 65,000 personas, ¿no? Aproximadamente. Sí. Entonces, es un problema que abarca ya no a un ejido, es lo que yo quiero que la gente Así dimensione, ¿verdad? Que estamos hablando de una zona muy amplia. Bueno, y esto que ustedes encontraron ahí, tomaron registro, supongo, pues no solo los diputados, sino también el personal técnico de la Comisión Nacional del Agua que fue ahí. Así es. Hicimos un cruce. Le pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que nos dijera cuántos pozos tenía electrificados, cuántos aprovechamientos estaba vendiendo la energía eléctrica para uso agrícola. Hicimos un cruce con el Registro Público de Derechos de Agua, que es la parte técnica de la Comisión Nacional del Agua, que regula los aprovechamientos con permiso, que tienen concesión de extracción de agua del subsuelo. Y lo primero que encontramos fue, nos saltaron el primer día 100 pozos ilegales. ¿100 pozos? 100 pozos ilegales. Cuando acudimos con algunos productores a decirle, oye, pues tú tienes un pozo irregular. Dijeron, no, yo tengo papeles, y enseñaba el título. Cuando checábamos en el REPDA encontraron que eran falsos. Que estaba, la firma, tenía un pequeño detalle la firma, lo demás era igual. Y entonces ellos mismos empezaron a decirnos que los compraban, esos títulos que costaban $12,000. Y nos dijeron quién eran los tramitadores. Entonces, de los mismos menones, de los mismos productores menonitas nos dijeron, miren, fulano de tal me lo vendió en tal, le di tanto dinero para que tramitara con la gente de Conagua y me entregó este papel, y yo digo que es bueno porque aquí están las coordenadas. ¿Cómo detectamos? La otra manera que detectamos fue a la hora en que checábamos la ubicación geográfica. Agarrábamos el GPS y nos íbamos a las coordenadas, sí. la georreferenciación, pues encontramos unos pozos en Cancún. ¿Cómo? El pozo que correspondía. Es un primer detalle. El otro fue que, por ejemplo, ponía un ejemplo donde se iban a los segundos, ¿no? O sea, tantos grados, tantos minutos, tantos segundos. Pero eran más de 61 segundos, ¿no? De manera automática se tenían que convertir en minutos. Sí, claro. Entonces así fue como encontramos esos pequeños errores o grandotes errores que encontramos, que había títulos clonados, títulos falsos. Y algunos clonados con un mismo pozo. Recuerdo un caso donde con un título amparaban 6 pozos. Entrando un poco más a la investigación, ya con el cruce de datos, con el personal técnico de CFE y de Conagua, nos fuimos al consumo de los pozos y encontramos otra normalidad. Hay cerca de 150 pozos registrados como uso potable. Cuando checábamos el consumo de energía eléctrica, encontramos que el consumo era muy disparado. Sí, pues, si no era para consumo sí, era humano. Para consumo humano, y eran pequeños campos de menonitas de 10 casas, 20 casas, y tenían más consumo que los pozos agrícolas de nuestra zona, pues otro foco rojo. Y nos fuimos sobre ellos y encontramos que tenían concesión para agua potable, para garantizar 300 litros por familia, y estaban regando hasta 100 hectáreas con cada pozo. Entonces encontramos, en términos generales, cerca de 20,000 hectáreas en la parte de Santa Clara, que están usando agua superficial y subterránea de manera ilegal para esa superficie.
creció de manera muy rápida. ¿Sí? Lo que estás diciendo es ¿Qué es? increíble. Bueno, y en la parte de Ahumada, cerca de 15,000 hectáreas, que están en la zona de veda, que no tiene permiso. Tú ahorita comentabas que el estado de Chihuahua efectivamente es desierto, pero ¿qué pasó en estos últimos 6, 7 años? Creció la frontera agrícola. Chihuahua, traemos 225,000 hectáreas hasta el año 2010, en los últimos 6 años. 225,000 hectáreas que se abrieron, esas no existían. Se abrieron originalmente en la zona del Oasis, acá en Ojinaga. Después, cuando se hizo mucho escándalo recientemente por la supuesta migración menonita, de que se iban a ir a Rusia. Sí. La verdad, yo sostengo que es la tercera migración esta que se da. La primera, no es que fueron internas. La primera fue cuando salieron de Cuauhtémoc, Rivapalacio, salieron a Ojinaga. Después de Ojinaga, en el acuífero del Oasis, donde hay agua para 5,400 hectáreas, para darle un uso sustentable, para 5,400 hectáreas, sembraron 80,000. ¿Ya se lo chuparon? Ya se acabaron el agua. Entonces, esa fue la primera. La segunda fue cuando salieron del Oasis a extenderse a Aldama, al municipio de Ahumada, al municipio de Chihuahua y al municipio de Buenaventura. Esa es la segunda migración. La tercera sería esta que plantean de irse fuera del estado. Pero esas ya se dieron aquí las migraciones internas, ¿no? El movimiento interno de los menonitas. Y son 225,000 hectáreas. ¿Qué pasa aquí? Algunas irregularidades. Los antiguos ranchos ganaderos, aquellos que tenían concesión ganadera, de inafectabilidad ganadera, los 70s de esa época, ¿no? El 72. Tú te recordarás mejor que yo nací en el 68, aunque me veo más viejo. En el 68 yo nací. Las inefectividades fueron en esa época, ¿no? 72, con Óscar Flores. Todo el proceso ese, pues Óscar Flores era el abogado de los ganaderos, el abogado de los ganaderos. Defendía Así es. Los certificados de inafectabilidad. Así es. Bueno, todos esos ranchos que tenían 10,000 hectáreas, 15,000 hectáreas, 20,000 hectáreas en la zona del desierto de Chihuahua, se los vendió a los menonitas. Si tú revisas el valor catastral o el valor comercial de una hectárea de agostadero, andan en 80 a 100 dólares. Y empezaron a hacer un negocio. Hubo un grupo, hay que aclararlo, un grupo de menonitas, no más de 10, los tenemos, sabemos quiénes son, empezó a comprar los ranchos y a incrementar el valor de la tierra ganadera. Y como estos años han sido duros en esta región del estado, sobre todo por la sequía, se desprendieron fácilmente los ganaderos de las tierras, algunos por una buena cantidad de dinero, hay que decirlo. Sí, claro. Y ese pequeño grupo de menonitas se convirtieron en infraccionadores. Llegaban, agarraban 10,000 hectáreas, lotificaban lotes de 100 hectáreas, hacían un pozo, metían la instalación eléctrica y se lo vendían, se lo rentaban con opción de contrato con opción a compra, un contrato de arrendamiento con opción a compra. Ese fue el mecanismo y por otro lado les conseguían el dinero para que se los fueran pagando. Entonces esto que me estás diciendo, esto es muy importante porque estamos hablando y de un fenómeno de fraccionamiento, de negocio comercial. Es un negocio comercial, no para producir alimentos. No para producir alimentos, ya es para sacar utilidades a costa ganancia de lo que fuera. Sí. Incluyendo la falsificación de títulos, y timando a los propios menonitas. Así es, en el caso del Oasis hay gente que compró tierras hace 10 años, 15 años, todavía no alcanza a pagarlas y ya no hay agua, ya se acabó el agua. Y donde tenían un pozo que antes regaban 80 hectáreas con un sistema de riego de pivote central, hoy tienen que hacer 4 o 5 pozos para conectarlos al mismo pivote y ya no es suficiente. Y se quedaron embarcados con los créditos agrícolas, con los créditos de refaccionarios, con el crédito para la adquisición de la tierra. Y tienen que hacer la tercera migración a Aldama, a Ahumada y a las mismas condiciones. Ya el dinero que han conseguido, que han enviado préstamo, no lo van a alcanzar a pagar por la falta de agua. Y este testimonio televidente que está platicándonos Martín Solís es muy importante porque en un inicio esto se pretendió presentar por algunos medios de comunicación incluso como un conflicto étnico, ¿verdad? Así lo dijeron, entre mestizos, productores mestizos y productores menonitas. Y ahora nos estamos dando cuenta que en realidad los mismos productores menonitas fueron víctimas de un grupo de vivales, pues que se convirtieron en defraudadores de sus propias comunidades. Claro, esa es la realidad. Y hay que puntualizar, me quiero puntualizar. Es un grupo de menonitas pequeño, un grupo que hizo negocio con la tierra que compró a los ganaderos y que se la vendió a sus paisanos menonitas
y que lo notificó, que les facilitó el financiamiento, que utilizaron recursos públicos para hacer las líneas eléctricas de Zagarpa, que no tiene entre sus funciones la electrificación rural. Claro. Hay otras instancias, pero no Zagarpa. Y por ejemplo en el Oasis tuvo que hacer una subestación porque el voltaje ya no les daba para tanto pozo que estaban haciendo. Cuando CFE diseñó una subestación eléctrica, dijo, esta va a ser para 100 pozos. Al rato ya no fueron 100 pozos, ya fueron 300. Y esa línea eléctrica ya no daba el voltaje que se requería para esos 300 pozos. Entonces tuvo que meterle 40 millones de pesos la Zagarpa para ampliar la capacidad de la subestación. Recursos públicos de los mexicanos para dirigirlos a esa parte, ¿no? El uso de la tecnología de riego, que sí hay que reconocer que han sido más avanzados los menonitas, pero es con recursos públicos. El recurso de FIRA, de FIRCO, de Zagarpa, de Conagua, el 85% de los recursos está concentrado en la comunidad menonita. Eso me lleva a otro tema que vamos a abordar en el siguiente segmento. ¿Cuál es el papel que en todo esto han jugado las autoridades responsables tanto del agua, de la Comisión Federal de Electricidad, de la misma Zagarpa, por supuesto, y de otras instancias gubernamentales que tienen en esto mucha responsabilidad? Regresamos. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior nos platicaba Martín Solís respecto a cómo un grupo de menonitas pues han venido especulando, comprando ranchos ganaderos, vendiéndoselos a sus propios compañeros menones, pues en términos de verdad yo no lo puedo llamar de otra manera más que de fraudulenta, porque pues los engañaron, en pocas palabras los dejaron embarcados, y esto ha llevado no solo a ampliar la frontera agrícola, sino también a abatir los mantos acuíferos, que va una cosa relacionada con la otra. Pero ¿cuál es el papel de las autoridades de que se supone son las que regulan, norman, supervisan, vigilan este papel? Zagarpa, Comisión Nacional del Agua, ¿qué es lo que está pasando con eso? Hay un triste papel de omisión de las dependencias encargadas supuestamente de aliadas de la naturaleza, que es Semarnat, Profepa y Conagua. Semarnat tiene que dar la autorización de cambio de uso de suelo cuando hay una explotación agrícola. Claro. Cuando pase de 1 hectárea, así lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, tiene que haber una manifestación de impacto ambiental. Los menonitas nunca tramitaron ese permiso de cambio de uso de suelo. Nomás abrían. Nomás abrieron las tierras. Pero aparte de que abrieron las tierras, el desmonte, quemaron todo el mezquite, todo el huizache, todo lo que había, devastaron y empezaron a abrir sus campos. Entonces ahí hay una violación fuerte a la Ley General de Protección de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, de nunca se tramitó el permiso de cambio de uso de suelo. Y Semarnat no se dio cuenta, o se hizo de que no había apertura de tierras. Cuando empezamos a documentar con las estadísticas, cuando se hace el anuario estadístico del estado de Chihuahua, encontramos a ver un crecimiento de consumo de energía eléctrica, de mayores ventas de la paraestatal para la parte agrícola, y encontramos mayor apertura de tierras, o sea, más hectáreas dedicadas a la agricultura de riego, por bombeo. Cuando ubicamos los distritos, el primer distrito de riego que ubicamos fue el de Ojinaga, el segundo fue el de aquí de Chihuahua, el tercero fue Villa Ahumada, el municipio, como municipio. Ahumada ha crecido 40,000 hectáreas. Híjole. De 11,000 que han sido las históricas en los ejidos y la pequeña propiedad, en Ahumada creció a 40,000 hectáreas el municipio. O sea, de ese tamaño. Entonces, ¿qué tenemos?
Hasta el año 2010, 225,000 hectáreas que se abrieron sin cambio de uso de suelo, de entrada, que es una violación a la ley. Sí, pues. Y altera el equilibrio ecológico, la flora, la fauna, todo arrasaron. Porque esa zona era la zona del hábitat natural del berrendo, la zona del sueco, toda esa parte de Aravillas, ¿no? Del halcón aplomado, ¿sí? Del perro de la pradera en el caso de Janos. Así es. Y bueno, pues hay especies también endémicas de la flora regional. Entonces hay una omisión. En el caso de Profepa, Semarnat. Profepa, que tenía que hacer el recorrido, la vigilancia, nunca lo hizo. Nunca estableció la sanción. Hay 8 denuncias de 225,000 hectáreas. Hijo. Nadie ha ido a la cárcel. Las sanciones son millonarias. Por cada predio de 100 hectáreas son 2 millones de pesos de sanción. Nunca cobró el Servicio de Administración Tributaria una sola sanción, porque nunca se llevó el procedimiento. Y cuando las pocas procedimientos que se llevaron, cerca de 40 que hay de expedientes, se ampararon. Y aquí hay un papel que, bueno, yo no quiero juzgar a los abogados, pero hay 2 personas que actuaron fuertemente defendiendo a este grupo de fraccionadores principalmente. Lo voy a decir por sus nombres. Dime los nombres, sí, porque esto es importante que... Hoy es el actual notario Carlos Garza, y lo he dicho públicamente, era el cuñado, o es el cuñado del exgobernador de José de Reyes Raeza. Y el otro es hermano Marcos... de su esposa, Claudia. Sí, el otro es Marcos Molina Castro. Ah, también sí, Marcos también Molina. Marcos, sí. Y de ahí aprendieron otros abogados, después se descindieron de ellos y ya tienen sus propios despachos, son cerca de 6 o 7 despachos de abogados que han crecido. Y bueno, también yo digo que han engañado a los menonitas, porque han litigado el asunto ambiental y sin importar el daño ecológico que están ocasionando, ¿no? ¿Y qué pasa? Obtienen rápidamente la suspensión del acto. Sí, pues Eso lo obtienen, litigan 6, 7, 8 años, no saben que un día van a perder y que viene la sanción. Sí. Ese es el problema de fondo. No les dicen, o sea, No les nomás dicen. con que pase el tiempo, Así es. con chicanadas legales, lo van prolongando Así el es. juicio, en fin, Así el es. procedimiento. Hoy el abogado Carlos Garza, el notario Carlos Garza, dice que él dejó de hacer eso, que sí los atendió en un primer momento, que fue su gestor, pero de que es notario público ya no hace eso. Bueno, la gente que trabajaba en su despacho continuó el caminito, les enseñó el camino y aparte se convirtió en el tramitador. ¿Qué más pasó? CFE, que tiene que tener la constancia de que las tierras son legales, de que hay agua en el subsuelo, sin pedir esa reglamentación, se puso a construir las líneas eléctricas, el tendido eléctrico. Y bueno, con recursos públicos, claro, recursos pues, de todos los mexicanos. claro. Aunque hay una aportación de los productores, bueno, la verdad es que la gran parte de la inversión es con recurso público. Y metió en problemas a las comunidades que recibían el fluido eléctrico, porque se caía el voltaje, porque era mayor el consumo de energía eléctrica en el estado y en las regiones. Y el otro problema fue que los recursos públicos de Zagarpa, concretamente de Acerca, que es apoyo y servicios a la comercialización, bueno, ya acaban de cambiar de nombre recientemente, pero se dedica a apoyar a la agricultura por contrato. Los subsidios, los grandes recursos vienen. El principal programa es Procampo, el segundo es Agricultura por contrato. Los recursos públicos de Zagarpa los orientaron a la producción de maíz y de algodón. Y sí alcanzamos cosechas récord de algodón y de maíz, pero a costa del agua. Nada más un dato: para producir 1 kilogramo de maíz, hoy estamos usando 1.200 litros de agua. Para 1 kilo. Para 1 kilogramo de maíz amarillo, que va a servir para alimentar el ganado, que bueno, va a generar proteína animal, eso no es el problema, huevo, carne o leche, pero estamos usando 1.200 litros de agua. ¿Y para el algodón? Ahí está un poco más grave, son 10.500 litros para 1 kilogramo, para un pantalón de mezclilla. Esa es la huella hídrica que significa traer un pantalón de mezclilla, lo que está significando. 10.500 litros de agua. 15.000 para producir 1 kilo de carne, ¿sí? Y 10.000 también para producir un litro de leche, ¿no? Es lo que está costando el producir el forraje, producir la alfalfa, el maíz, es lo que nos está, la huella hídrica, ¿no? Lo que cada uno de nosotros, cada vez que nos sentamos a consumir leche o algún producto, es la huella hídrica, ¿no? Entonces esto es a costa del deterioro de los recursos naturales, y aquí pues no hay un manejo sustentable, que finalmente lo que ambicionamos. Nuestros abuelos nos heredaron los pozos, allá por 1954 hicieron las primeras perforaciones en la región. En el 57 la presa, el sistema de riego, en los 80 que se moderniza en lo que era el ejido piloto, el ejido modelo en Benito Juárez, ¿no? Toda esa región. Y bueno, hoy ya no tenemos agua, vamos a tener que perforar a mayores profundidades, pero vienen otros problemas, dicen que son daños colaterales, pero es el arsénico. Claro. De entrada, tenemos que bombear a mayor profundidad, es mayor costo de la energía eléctrica. Y aquí entramos a otro problema de recursos públicos,
Producir 1 kilowatt de energía hoy nos cuesta entre 6.50 a 7 pesos. Depende de si hay agua en el sureste para las hidroeléctricas, le baja un poco el costo, pero en ese escenario se mueve entre 6 y 7 pesos. Al campo se logró una ley de energía para el campo que nos da un precio preferencial, 42 centavos el kilowatt. Pero finalmente es subsidiado con recursos públicos. Claro. Pero de poco sirve que yo tenga que profundizar mi pozo, tenga que usar mayor equipo, me va a consumir más energía y es a costa de los recursos públicos. Y aparte, bueno, esta ley ya está en vigor porque... Sí, ya está la ley ya está el reglamento. Porque ustedes pugnaron mucho por eso cuando el problema justamente del encarecimiento de las tarifas, ¿no? Claro, yo antier, con el problema de violencia que se dio del asesinato de Ismael, se le recordaba al gobernador. Al gobernador lo conocimos siendo diputado federal. Él era diputado, sí. En el 2001 que metieron a la cárcel a Armando Villarreal Marta, Ismael, César Duarte y un servidor nos tocó la negociación muy fuerte, por cierto, muy candente, con Jorge Pasaret, que era el administrador de la aduana. Y a Armando hay que recordar que lo detuvieron por la toma de la aduana en Janos. Sí, en Juárez en Janos y en Juárez, pero sí. El responsable era Jorge Pasaret, que en ese momento era el administrador. Y una negociación muy candente, muy dura, muy presionados por la gente que estaba demandando la liberación de Armando y con mucho coraje de la gente logramos una buena negociación y ahí fue donde nos conocimos, esa es la verdad. Después nos apoyamos y lo apoyamos para que fuera el principal gestor de la ley de energía para el campo. Sí. Y en el 2002 se hizo la ley y bueno, desde entonces a la fecha logramos en el Acuerdo Nacional para el Campo incluir ya las tarifas preferenciales, la tarifa diurna, la tarifa nocturna, que todavía no estamos muy de acuerdo en las tarifas, pero hay que recordar que con el disparo del precio de los energéticos, cuando iniciamos nuestra lucha el precio de la energía costaba 28 centavos el kilowatt. Ese era el costo que nos da la agricultura. En estos años de lucha, que ya son 12 años de lucha con el tema de las tarifas eléctricas, pues hemos tenido un incremento de 2 centavos por kilowatt promedio, ¿no? O sea, lo hemos detenido, este incremento a como ser incrementado, costaba $20 el barril de petróleo, hoy anda entre los 80 y los 100 ha oscilado, ¿no? Entonces, pero esta lucha ha sido exitosa en esos términos. Pero esa es la otra parte, ¿no? O sea, recursos públicos usados en la agricultura, que no es sustentable, por parte de Zagarpa, por parte de Comisión Federal de Electricidad, los tendidos eléctricos, las obras de electrificación en el Estado. Y bueno, para un grupo que, insisto, que es pequeño, hay 80,000... Pues los han tratado como reyes, pero vamos a una pausa. Bien. Y regresamos con este tema. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Y ahora no va a ser comercial porque la conversación está muy interesante y vamos a adelantar y aprovechar el tiempo. Entonces, bueno, ya nos hiciste una radiografía, un diagnóstico de las omisiones, y yo diría omisiones cómplices y estoy seguro sustentadas en una red de corrupción enorme, porque no se explica de otra manera esta displicencia, esta indiferencia ante un problema tan grave como el que nos estás retratando así puntualmente. ¿Y cuál es la actitud? Me comentabas en el segmento anterior, bueno,
el gobernador como diputado apoyó, impulsó lo de la ley de energía para el campo. Yo recuerdo que cuando inició su administración aquí estatal, uno de sus compromisos fue precisamente también el de reactivar y poner orden en el sector agropecuario, a partir de todo, porque él sí es un conocedor del tema. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué esta situación? Porque bueno, yo lo que vi, lo que he percibido a través de los medios, es de que el gobierno del estado realmente no tiene muchas facultades en la materia como para pues suspender pozos o para clausurar superficies abiertas a cultivo. No tiene esas facultades. Entonces está también como entre medio, ¿no? Entre el problema entre los productores, ustedes, su movimiento, las autoridades federales que sí tienen esas facultades, les corresponde hacer eso, y quedó un poco ahí en sándwich, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando? Efectivamente, eso es correcto, ¿no? El Estado no tiene atribuciones en la materia del agua y en la parte ambiental, tiene muchas limitaciones. No teníamos una ley de agua, por ejemplo, sí. o las aguas que vivimos el otro drama en el Estado, ¿no? Chihuahua es un desierto, pero exporta agua, ¿no? Esa frase que lo ha hecho él, la ha hecho famosa, ¿no? 7.000 millones de metros cúbicos, 7.200 millones de metros cúbicos que se generan, que se van a la costa del Pacífico, a los estados que son, digamos, el granero de este país, Sonora y Sinaloa, para la producción de maíz. Sí. A ellos no les cuesta esa agua. Todo lo que se deriva de acá de las sierras para allá. Y el otro se nos va al pago del Tratado Internacional de Aguas, lo del río Conchos. Sí. Y aquí hay un tema viejo que hemos ido manejando nosotros, que se debe una compensación, porque el agua se genera en territorios indígenas y campesinos. Se genera en la parte más pobre del estado de Chihuahua y se va a los estados ricos, que es una parte de Tamaulipas, a Texas, Sonora y Sinaloa, sin nada a cambio. Eso de entrada, ¿no? Y bueno, la cuenca interna del estado. Un poco lo que se hace con el petróleo en el caso de las entidades del sureste, ¿no? Así es. Que hay una compensación. Así es. Hay toda una iniciativa, en otro momento que nos des oportunidad, te vamos a plantear un proyecto de un fideicomiso del agua. En otro momento, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿cuál es la actitud del Estado? Efectivamente no tiene manera de actuar legalmente. Entonces le pedimos que fuera intermediario entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y con nosotros. ¿Qué pasó? Cuando hicimos todo el operativo, cuando se tomaron decisiones, ya con la gente aquí de seguridad pública, el Estado se hizo para un lado. Entiendo que fue por la presión de este grupo de menonitas a través de la Embajada de Canadá. Vino el embajador a Chihuahua, metieron mucha presión para que se detuvieran y quisieron hacerlo que era un linchamiento, era un enfrentamiento entre mestizos y menonitas. Yo nomás un dato, bueno, nunca hubo ese asunto de xenofobia, nunca hubo ese asunto de racismo. Por dar un dato, los menonitas saben, el mismo número de menonitas que hay en Chihuahua es el número de indígenas que hay en el estado de Chihuahua, de tarahumares, pimas, guarojíos y tepehuanes, pimas, guarojíos y... Estamos hablando de 80,000, 82,000, no pasa de los 90, ¿no? Así es. Y bueno, sabemos que los recursos públicos, incluso el financiamiento rural está concentrado en los productores menonitas. Se ha limitado el desarrollo de las áreas de temporal en el estado de Chihuahua, las 700,000 hectáreas de temporal están abandonadas. Y bueno, el derecho al agua es fundamental, pero aquí el problema que nosotros reivindicamos es el derecho histórico al agua, a través de acuerdos presidenciales, a través de concesiones, a través de zonas de veda. Hay un vacío en la Constitución, el artículo 27, bueno, hay una mala interpretación del artículo 27 constitucional, el párrafo 5 que dice que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas. Cuando se redactó la Constitución nos tuvimos que ir a esa parte, ¿no? A los debates previos a la Constitución. Y había un diputado carrancista, Palavagini. Él siempre defendió el tema de que las aguas pudieran ser aprovechadas por el dueño del terreno. Pero en aquel entonces alumbramiento era nacimiento. Era el manantial. Naturalito. No era artificial. No era de perforar ni nada. Era lo que aflorara. Lo que saliera, el nacimiento, ese es alumbramiento. Eso es alumbrar, claro. Nacimiento, ¿no? Después, en el 94, 95, nada más pusieron por medios artificiales. No en la Constitución, porque sigue la Constitución diciendo que el nacimiento o el alumbramiento
Así se conserva el párrafo, pero en la ley secundaria, es decir, en la ley de aguas nacionales pusieron por medios artificiales. Y bueno, yo digo, ¿qué es primero? ¿La Constitución o la ley? No, pues obviamente la Constitución. Así es. Nosotros pugnamos hace años porque el Estado de Chihuahua se declarara en una veda de reserva, una veda de control, que todo el Estado se pudiera reservar en una veda de control. Y donde hubiera agua, donde se demostrara técnicamente que hubiera agua, que se extrayera. Y que hubiera un mecanismo de asignación de concesiones, ¿no? Pero a lo mejor en base a una prelación. Claro. Que hubiera un mecanismo democrático. Sí, ¿cómo? Nadie quiso aventarse el tiro, ¿no? Yo conozco cuando hace 4 años está la iniciativa en México y nadie se atrevió a firmarla. Porque lesionaba estos intereses, este desarrollo, ¿no? Y hubo mucho dinero en la mesa de esa corrupción de la que tú hablas, que yo la sostengo, que hubo en la Ciudad de México con esos funcionarios que impidieron que se diera esa ley, ¿no? Yo tengo la copia de hace 4 años del documento para firma que todavía no ha salido la firma, ¿no? Era la manera de meter control. Claro, claro. Y este asunto me lleva al otro. Bueno, esto ya desembocó, yo decía, del problema se convirtió en conflicto. El conflicto ya devino en hechos de sangre, como el asesinato de Israel y su esposa. De Ismael, perdón, y su esposa. ¿Qué es lo que percibes tú? Esto está relacionado también, porque muchos dicen, espérate, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo hasta donde supe y lo que ustedes dijeron en Palacio, es que ya había recibido amenazas. En el tema del agua, bueno, hay dos luchas que Ismael encabezó. Ajá. El agua y una oposición a que se establezca una minera. Ajá. En el tema del agua es correcto, efectivamente en el mes de julio se recibieron amenazas de los menonitas a través de crimen organizado. Así directamente. Directamente en contra no en contra de Ismael, sino en contra de funcionarios de Conagua que andaban en el operativo, de gente del gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno, de Heraclio Rodríguez Yaco y de un servidor. Fuimos amenazados, nos hizo llegar primero como rumor, después como se confirmó, que habían ofrecido dinero a los menonitas. Así, se tuvo una reunión con alguna gente y se confirmó. De hecho, al personal que te comento de Conagua, a los que eran los jefes de inspectores y agentes de la Secretaría General de Gobierno, fueron amenazados en uno de los días que andábamos ya en la destrucción de presones, acompañando la destrucción de presones. ¿Fue cuando Cano tuvo que salir? No, previo a eso. Previo a eso. Después suceden los hechos de Cano, que también fue amenazado, donde personal, el jefe de Inspección Nacional de Medición de Agua, de Inspección y de Medición, fue también amenazado y agredido por los productores menonitas. Y hay videos, hay la evidencia periodística de que fueron agredidos ya físicamente. No pasó a mayores, estaba la amenaza latente. Bueno, y bueno, de manera paralela se desarrolla un conflicto en nuestra comunidad, en el ejido Benito Juárez, donde somos originarios, Ismael, y donde soy originario. Hace algunos años llegó una empresa, no sabíamos el origen, era una subsidiaria o una contratación que había hecho una empresa canadiense. De hecho, las concesiones mineras están a nombre de la empresa Cascabel, que es de origen de Sonora, pero que finalmente cuando revisamos los datos encontramos que está haciendo trabajos para Max Silver, una empresa canadiense. Y aquí es donde está la relación. Vamos a la pausa y regresamos con este tema para cerrar esta entrevista, porque creo que este es otro punto clave también. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar.
Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Estamos en el último segmento y es muy importante, en este vamos a abordar un tema que está vinculado con este problema del agua, no necesariamente solo porque los protagonistas de los que se han opuesto a esta sobreexplotación de los mantos acuíferos y han exigido la regularización de los pozos, también se han opuesto a la instalación de una empresa minera en el ejido Benito Juárez, efectivamente, entre otras razones porque nunca se ha hecho un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Y segundo, porque no hay, es una triangulación, es una concesión triangulada, ¿no? Sí, mira, así rápida, de manera muy breve, la empresa llegó a hacer trabajo de exploración, nunca tuvo la anuencia de ejido, empezó a comprar tierras de uso común, la Constitución prohíbe, la ley agraria prohíbe, las tierras de uso común no se pueden vender, es de la comunidad, es del ejido. Si bien es cierto que tenemos un certificado de derechos de uso común, ampara un porcentaje de la superficie de uso común del ejido. No dice ubicación geográfica ni nada. Es donde nosotros tradicionalmente hemos cuidado el ganado. ¿Sí? Empezó a comprar derechos, que es ilegal a todas luces, falsificó documentos de asamblea ejidal, tramitó con el apoyo de la Procuraduría Agraria y del Registro Nacional los títulos de los certificados de uso común a nombre de prestanombres de la empresa minera Cascabel. Después descubrimos que eran que eran subcontratados por Max Silver, una empresa canadiense. En la página de Max Silver puedes encontrar que hay cerca de 800 pozos de exploración. Hay una norma oficial mexicana que establece que no puedes perforar para exploración por abajo del nivel freático. Y bueno, estos tienen perforaciones de los 270 metros hasta los 800 metros. El nivel freático en esa zona, te decía, los pozos sacan agua a los 100 metros. Pero en esa parte es una área además de recarga del acuífero, se recargan cerca de 3,5 millones de metros cúbicos anuales de la sierra de esa parte donde quieren hacer la exploración minera. El ejido no tiene la anuencia del ejido, la única manera de llegar es a través de un contrato o una asociación, y nunca se tuvo ese contrato. Y estos que el ejido que dicen que se apoyan y que están a favor de la compañía minera que se instale, que porque va a generar empleo, ¿esos son miembros del ejido? ¿O cómo hicieron? El ejido, bueno, primero tenían contratados cerca de 60 empleados del ejido, el resto eran gente de fuera de la comunidad. La Asamblea del Ejido acordó que no se le daba la anuencia a la mina, se nombró una comisión que viera todos los efectos negativos o positivos en términos agrarios, ambientales, sociales y económicos. Ahí empezó la polarización, la minera inmediatamente impidió todas las reuniones de trabajo, fomentó la violencia. En los últimos momentos, en las últimas 2 semanas, agredieron físicamente a Ismael, cerca de 10 empleados de la minera, lo golpearon a él y a su hijo de manera cobarde, 10 gentes de la minera. Un grupo de ejidatarios que no rebasan 10 armaron toda una campaña mediática a través de un medio, lo quiero decir, lo hemos denunciado, pues sí, el caso del Heraldo, ¿no? Sí, que fue un linchamiento personal en contra de Ismael. Se generaron 10 volantes anónimos en la comunidad, donde se metieron con la vida privada de varios compañeros, donde Ismael fue el más dañado, más de lo que han dicho de mí, bueno, pero contra Ismael. Y finalmente la campaña de linchamiento en el Ráfaga, ¿no? Vivimos a rafagazos, no es frase mía, es de Víctor, ¿no? Sí, en este estado. Así es. Sí. Y bueno, finalmente hace una movilización en la ciudad de Chihuahua, andamos rastreando y espero que la próxima invitación te pueda enseñar la factura, quién pagó el transporte. Eso es importante. Hay que decir que se metió la CNC, ¿sí? Yo tengo muchos amigos en la CNC, se lo reclamé antier al gobernador, pero los movió la gente de la CNC y la minera. Vinieron 10 ejidatarios de 400, que son los de la comunidad del ejido, y el resto eran trabajadores, ¿no? Y las familias de los trabajadores. Y bueno, esto desencadenó que el día lunes acribillaran a Ismael. Hoy teníamos una reunión de trabajo de las dos partes de esta comisión que nombró el ejido para encontrar una salida. Nosotros nos oponemos a la minera primeramente porque viola las leyes agrarias, viola el reglamento interno del ejido, porque no tiene el permiso de cambio de uso de suelo, porque no tiene la anuencia de la asamblea. La parte ambiental, Profepa nunca hizo el trabajo de investigación de cuándo iniciaron el trabajo de exploración, si cumplían con la norma oficial mexicana 120, Semarnat. No tienen el estudio de manifestación de impacto ambiental, no tienen el estudio de vulnerabilidad del acuífero. Y entonces, además, sería la primera mina que estaría en una zona de riego por bombeo,
en el país. Y el otro asunto fundamental es que efectivamente en lo que está en la página de Max Silver está la codicia por el oro, por la plata y otro material que está ahí, que nos preocupa, tiene mucho valor, ¿sí? Y un tercer elemento, un cuarto elemento es que pudiera haber coltán. El coltán es un material, es una combinación de dos materiales que ha ocasionado ya un conflicto muy fuerte en el África. Sí, las reservas son limitadas en el mundo, pero el otro material que está ahí sería la veta más grande, o la segunda veta más grande en México. No más decir que petróleo. No, es el molibdeno, ¿no? El molibdeno, la veta más grande está en Sonora, y esta sería la segunda veta más grande, ¿no? Todo orienta que está hacia el Poblado, en los estudios que tiene Max Silver. Y bueno, esa es nuestra oposición hasta que conociéramos los efectos positivos o negativos. Esa era nuestra posición y era la posición de la Asamblea. Esto desencadenó en que hoy, lo hemos dicho, las dos líneas de investigación principales es o el agua o el tema de la minería, lo que ocasionó este conflicto, este linchamiento en contra de Ismael, que prepararon el terreno para quitarle la vida a él y a su mujer. Y me atrevo a decir otro elemento que enlaza estos dos temas. Empresa canadiense. Menones que aquí los de Chihuahua fundamentalmente vienen también de Canadá. Así intervención previa del embajador de Canadá. Así es. Bueno, esto no son simples coincidencias. Así ¿no? es. Son muchas cosas. La campaña mediática, ¿no? ¿Quién la pagó? ¿Quién influyó? Esta parte, ¿no? Y bueno, por eso sostenemos hoy nuestras demandas de justicia para Ismael, de cierre total a la mina, de que se cumplan los compromisos establecidos con el gobierno del estado, con el gobernador en particular, Ismael y yo, de que se hiciera el operativo de cierre de pozos y la apertura del río del Carmen, una vez pasado el informe de gobierno. Ese fue el compromiso que estableció. Pero ya viste las declaraciones del titular de la Comisión Nacional del Agua. Ya vi las declaraciones. Que el gobierno no puede hacer ningún cierre de nada, ya está en una actitud abierta. Así es. Hoy cambiaron las cosas, sí. Y bueno, el gobernador se comprometió antier con la familia de que pasando el duelo, esta semana de duelo, la siguiente semana se abría el río, que es nuestra exigencia inmediata, ¿no? Para que la lucha de Ismael, de su compañera, de sus hijos, de sus compañeros de organización, de los compañeros, que va más allá del Barzón. Claro. Sí, en esta lucha está la gente de la CNC luchando localmente ya con nosotros, está la gente de otras organizaciones, están los que no tienen una sigla, un fierro, ¿no? Claro. Ellos están luchando por el agua, estamos luchando por el agua y en este caso en contra de la mina. La mina no afectaría a Benito Juárez, afectaría a toda la zona. No sé si conozcas aquella carta famosa que hizo Lalo Romero, que él secretario Romero. Lalo Romero es vecino nuestro en la producción de Nogal, en el establecimiento de Nogal, o el documento que sacó Fuentes, Escobar, Zaragoza, Gómez, Eduardo Romero, porque ellos son afectados en el tema del agua y serían afectados en el tema de la minería. Entonces no es un asunto del Barzón, es un asunto de los habitantes de la cuenca del río del Carmen en este conflicto, pero lo que hay atrás es esta apertura desmesurada de 225,000 hectáreas hasta el 2010 de más, de agricultura que se estableció de más y que no tiene un uso sustentable el agua. En los próximos 10 años se acaba el agua en el estado de Chihuahua, en esa región, y lo deja prácticamente, ahora sí, el desierto en el desierto. Y respecto al asunto de la investigación del homicidio, porque creo que esto es un aspecto clave, no solo por razones de justicia que no quede impune, sino también para encontrar, ¿cómo se dice? La maraña esta, lograr... el acuerdo fundamental establecido con el gobernador es que dos personas de confianza, que nos nombremos nosotros, coadyuven en la investigación. Eso es muy importante. Eso es para que se llegue a desenmascarar quién fue el actor material y quién sí hubo un actor intelectual. Eso es en principio. Mañana se tiene acceso a la carpeta de investigación, un grupo de dos abogados de confianza que van a trabajar ahí de manera permanente y va a ser muy transparente. Lo que hemos pedido es que sea muy transparente, que tengan acceso en su momento, en el momento adecuado, los medios, y que no se adelanten, no se descarte ninguna teoría, ninguna hipótesis, ninguna línea de investigación, pero que fundamentalmente es por las luchas que encabezó Ismael en el tema del agua y en contra de la mina. Martín, pues yo te agradezco mucho esta conversación, creo que ha sido para usted muy esclarecedora, como es nuestro lema aquí, recuerde usted, y aquí se comprueba,
que hay que ir a fondo porque la verdad nunca es superficial. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo. Gracias.